a la verdad número 13, la evidencia de salvación número 13 de las 14 que tengo listadas acá. Por supuesto, yo les había dicho al principio que habían muchas más evidencias de salvación, pero que con las 14 era más que suficiente para tener una comprobación escritural de nuestra realidad espiritual. Y la verdad número 13 nos dice, según la Biblia, se evidencia una transformación espiritual real. Un verdadero creyente experimenta o evidencia en su vida una transformación espiritual real. Eso es más que sentimientos y emociones. Es una transformación que se ve y que produce fruto. Así que dice Juan 3, versículos 3 al 7, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí en este pasaje podemos ver cómo el nacimiento espiritual debe ser una realidad. Un verdadero creyente experimenta esa transformación porque hay una nueva vida. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, su naturaleza divina, adquiere una naturaleza humana que no tenía. Y nosotros, siendo humanos, adquirimos una naturaleza divina que no teníamos. Y cuando vemos esto, podemos ver cómo un creyente genuino experimenta ese nuevo nacimiento espiritual siendo sellado de inmediato por el Espíritu Santo de la promesa. Y Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y por eso, por lógica, simple lógica, un creyente auténtico tiene una fecha o tal vez una época clara y determinada de su nuevo nacimiento. Mucha gente, yo le pregunto, bueno, ¿y cuándo naciste de nuevo? Y puede que no se acuerden del día, de la fecha, o son cosas que a veces uno al principio no tiene en cuenta porque no lo entiende todavía, pero sí se acuerda de tal año. Yo a mitad de año yo tuve no sé, un encuentro cercano con el Señor en un accidente o como haya sido el testimonio, pero se acuerda que hubo una transformación, un cambio. Puede que no sepa el día y la hora, pero sí la época. Y eso lo debe tener claro y determinado en su nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que son hijos de Dios desde chiquito y no saben con certeza cuándo nacieron de nuevo. Y es porque tal vez no han nacido de nuevo como verdaderos hijos de Dios. Por eso hay un cambio espiritual, hay un cambio real. Y esto es sin duda porque la obra del Espíritu Santo es vital en la evidencia de una genuina salvación del creyente. Nosotros cuando
leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, encontramos que el poder de Dios se manifiesta por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta en un verdadero creyente? Al salvar a los escogidos y al equiparnos como hombres y mujeres para llevar a cabo los planes del Señor, los planes eternos. Y eso lo podemos ver desde el principio en las Escrituras. Por ejemplo, es maravilloso ver cómo Dios, por medio de su Espíritu, desde el Antiguo Testamento, levantó líderes al estilo de Moisés, por ejemplo, para guiar a su pueblo. Y todo era a través de una transformación espiritual. Moisés nunca había desempeñado ese papel. Moisés no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer con él a través de su Espíritu Santo en su vida. Y lo puso de líder de más de 3 millones de personas, que ya era un pueblo considerable y grande ahí en Egipto, y él fue escogido para llevar a cabo esa tarea tan tremenda, hermanos. Si yo sufro con 50, 60 almas, con los altibajos, con la inconstancia, si yo sufro con los tropiezos, tal, con 60 personas, se pueden imaginar 3 millones de almas, las cuales Moisés quedó como pastor de ese pueblo de Israel, y bien desobediente que sí era, y bien necio, nada que ver con nuestra iglesia. Pero de todas maneras era una tarea de verdad titánica. Dice Números 11, 16 y 17, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. El Señor se compadeció de Moisés cuando Dios le habló a Moisés, lo hizo a través de Yetro, el suegro, y Yetro le dijo, te vas a volver loco, no vas a poder con todo este manejo de tanta gente y tú quemándote, no vas a poder. Y ahí fue cuando le dio la indicación bajo la voluntad soberana de Dios para que Moisés atendiera el ruego de su suegro y pudiera delegar a otros esa responsabilidad, poder compartir las cargas. Así que en Números podemos ver esa forma como Dios dice que va a tomar de su Espíritu Santo y lo va a poner con esos 70 ancianos para que le ayuden a soportar la carga de ese pueblo tan numeroso. Sin embargo, hermanos, hay que hacer aquí la salvedad. No olvidemos que en el Antiguo Testamento no existía todavía el sello del Espíritu Santo. Todavía no tenía un sello permanente. La salvación era, no era tanto como una salvación en sí, pero el hecho de que el Espíritu Santo posara sobre algunas personas no garantizaba salvación, es lo que me quiero referir, porque tenemos el ejemplo de Saúl, un mal rey, un hombre desobediente, soberbio,
y pues no sabemos, la Biblia no garantía o no especifica si fue salvo o no, pero probablemente este hombre se perdió por su altivez, por su desobediencia, por su necedad, por su orgullo, pero fue usado por el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Saúl entre los profetas estaba profetizando a través del Espíritu Santo en él y todo. Pero recuerden, no existía el sello del Espíritu Santo que ahora sí existe en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no existía el sello? Bueno, sencillamente porque Cristo todavía no había ido a la cruz. Cristo todavía no había ejecutado la obra, el evangelio de salvación. Y hasta que Cristo no hiciera esa obra perfecta, no había una seguridad eterna. Ellos eran salvos en el Antiguo Testamento por el Mesías que iba a venir, pero ellos podían desviarse fácilmente, podían eh, perder sus almas a través de caer en la ignominia del pecado, en la práctica del pecado. Y por eso una de las garantías más grandes que ustedes y yo tenemos es el sello del Espíritu Santo, que es a lo que se refiere esta verdad número 13 de las evidencias. Hay una transformación espiritual y ese sello es una garantía de que ha habido una salvación auténtica. Otro ejemplo, por ejemplo, lo podemos ver, perdonen la redundancia, otro ejemplo está en David. David como rey de Israel. Dice primer libro de Samuel, en primer libro de Samuel 16:13 dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, hablando de David. Y el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo, vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Aquí podemos ver cómo Dios ungió al rey David a través de su Espíritu Santo, usando a Samuel como profeta y el aceite como símbolo para mostrar esa unción que tuvo el rey David del Espíritu Santo de Dios. Por eso podemos encontrar pasajes de los Salmos cuando David fue exhortado por el profeta Natán acerca de su pecado de asesinato y de adulterio. Podemos ver cómo él dice, regresa el gozo de mi salvación. No es tanto porque lo hubiera perdido, porque David siempre fue un hombre con el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Yo ya he explicado que es porque Dios puso su corazón sobre David, no porque David fuera bueno. Nadie es bueno, nadie es santo, nadie es justo, ni aún uno, dice la palabra, sino porque Dios fijó los ojos en él y puso su corazón en él. Y esto es una muestra de cómo Dios lo cuidó a través del Espíritu Santo hasta el final de sus días. Aunque no existía el sello permanente, sí existía la fidelidad permanente de Dios en sus escogidos. Así que todos los profetas en el Antiguo Testamento hablaron las palabras del Señor, fueron guiados por el Espíritu Santo y dieron sin duda evidencias claras de salvación auténtica. Cada profeta que se mantuvo, que se sostuvo fielmente en el Antiguo Testamento, tuvo la oportunidad de vivir esa fidelidad de Dios. Dios estuvo al control de cada una de esas tareas que fueron encomendadas a sus escogidos profetas del Antiguo Testamento, y a través del Espíritu Santo Él usó su espíritu para
hacer y llevar a cabo esa labor de profecía. Y por eso podemos saber que ellos fueron transformados espiritualmente en sus vidas. Ahora, esto nos puede mostrar cómo hay evidencia de una, en el Nuevo Testamento hay evidencia de cómo las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, precisamente ¿para qué? Para transformarnos a nosotros. Por eso 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que las Escrituras fueron inspiradas por Dios y que son útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, enteramente perfecto, o sea, maduro en Cristo. Y por eso la palabra de Dios es usada por Dios y su Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, para hacer esa labor, esa transformación espiritual en los escogidos. Dios usó hombres como instrumentos en sus manos para escribir la santa palabra, para que la misma santa palabra transformara a los hombres escogidos de toda la historia. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 21, dice la palabra de Dios: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hablaron de parte de Dios. Así que los hombres que Dios usó para traer las Escrituras a la inspiración bíblica, la inspiración escritural, fueron útiles de Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso un genuino creyente, cuando es transformado espiritualmente, pues lógicamente Dios transforma su manera de ver la palabra de Dios. Yo por 29 años de mi vida tenía la Biblia católica romana en mi casa, leía cosas, porciones pequeñas de la Biblia, sobre todo los evangelios, porque era lo que yo entendía solamente, pero una vez fui salvo, ya empecé a leer y a entender toda la escritura, y eso manifiesta una transformación espiritual, porque de ahí en adelante empecé a leerla y ya la he leído, como les he compartido a algunos de ustedes, ya voy en la lectura número 52, en la 52ª vez que la leo, y la seguiré leyendo hasta que Dios venga por nosotros, porque se convierte en algo diferente. 29 años de mi vida nunca la había leído, y ahora estos otros ya 30 años en Cristo ha sido de una gran bendición, porque ahora la Biblia se convierte en ese deleite, en ese gozo. Por eso, precisamente, una de las evidencias de salvación auténtica es nuestra posición frente a la palabra de Dios. Si hay personas que dicen que son cristianas, pero nunca leen la Biblia, nunca la estudian, nunca la memorizan, nunca la practican, ¿cómo pueden decir que son hijos de Dios? Eso es imposible, hermanos. Es imposible, porque un hijo de Dios experimenta el mismo deseo de Dios, y Dios exalta su palabra, la pondera, la pone en un estrado de honor, porque la palabra de Dios es Cristo mismo en forma escrita. Así que es transformada su manera de ver la palabra de Dios, porque ya tenemos el autor de la palabra en el corazón. Por tanto, hay que entender, hermanos, que el Espíritu Santo aplica esa obra salvífica de Cristo en el creyente y nos regenera y empieza a morar en nosotros. Y precisamente en la Biblia es donde vemos esa poderosa obra del Espíritu Santo en el creyente,
que consiste primero en la salvación, la obra salvífica. Lo primero que hace el Espíritu Santo en un escogido de Dios es salvarlo, llevarlo a la salvación, la convicción de pecado, justicia y juicio, un arrepentimiento genuino, una fe genuina, una aceptación del Evangelio, una confesión genuina, una disposición, humillación ante el señorío de Cristo, una obediencia incondicional a partir de ahí que el Espíritu Santo hace. Y después de una conversión genuina, da evidencias de esa salvación por medio del fruto del Espíritu Santo en los creyentes. Así que a primera vista pareciera que no hay diferencia entre la obra del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Es más, yo le puedo preguntar a muchos creyentes y les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre la obra del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo? Y muchos me van a contestar, no, pues es lo mismo, pastor, suena igual. Sin embargo, es necesario nacer por la obra del Espíritu Santo para poder vivir en los frutos del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. La obra del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo son diferentes. Y la Biblia lo diferencia claramente. ¿Dónde vemos esa doble acción del Espíritu Santo en un creyente genuino? Bueno, por ejemplo, lo podemos ver ahí en Tito, capítulo 3, en el versículo 1 en adelante dice hasta el 7. En Tito 3 dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, o sea, sométanse a la autoridad. Antes de Cristo, el ser humano difícilmente se somete a la autoridad. Hay, por supuesto, gente que se somete, pero la gran mayoría no lo hace. Se burla de los policías, llamamos a los agentes de tránsito con sobrenombres horribles de chupas y estas cosas que es ofensivo, y eso es ofensivo ante ellos y ante Dios. Nosotros no tenemos por qué insultar a Pastor, qué pena, está silenciado. ¿Desde qué momento estaba silenciado que no me di cuenta? Qué pena. Desde los del tránsito. Ah, bueno, no fue mucho lo que se perdió. Bueno, qué pena, no, sinceramente es un acto involuntario, no sé, porque no he movido nada, solamente estoy moviendo aquí el ratón, pero bueno, qué pena con ustedes. Entonces les estaba diciendo que antes de Cristo, un incrédulo insulta a los agentes de tránsito llamándolos de una forma despectiva y vulgar, con esos sobrenombres, etcétera. En cambio, cuando experimentan la transformación espiritual, ya puede aceptar verdades como estas de Tito 3. Sujétense a las autoridades, sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Dice el versículo 2, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Fíjense la diferencia. Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esto es un retrato absolutamente fiel de lo que nosotros éramos antes de la conversión, antes de la transformación espiritual. Dice el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme
sino conforme a su misericordia, conforme a su gracia, su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, nos regenera, nueva creación, la regeneración, nueva creación, y renovación por el Espíritu Santo. Ahí está, después de que Dios cumple su labor con los llamados, Él nos regenera, nos da vida espiritual, y ahí ya empezamos a entender el Evangelio, a creer el Evangelio, a obedecer el Evangelio y a predicar el Evangelio. Porque dice el 6, dice Tito 3:6, porque Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Él nos da vida eterna y nos da una esperanza por la cual nosotros vamos a vivir en esta tierra. Sí, con dificultades, tropiezos, luchas, todo eso, pero una esperanza real. Ya mi esperanza no está en esta tierra, ni en los recursos de este mundo, ni en las riquezas, ni en la fama, ni en la belleza, ni en lo pasajero de este mundo. Hay una esperanza mayor, y esa obra la hace el Espíritu Santo. Hay una transformación espiritual. Ya nuestra visión ya no es terrenal, mundana, carnal, ya es celestial, ya es divina, ya es espiritual. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, vemos el antes y el después de la obra regeneradora del Espíritu Santo en un verdadero creyente. Esta obra es aplicada al creyente como cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Dios ya había profetizado lo que ustedes y yo vivimos como creyentes cuando nos convierte Dios. Por ejemplo, una de esas profecías está en Ezequiel 36. Disculpe. En Ezequiel 36 dice la palabra de Dios, versículos 25 al 27. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, el Espíritu Santo, dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto es una profecía maravillosa, porque está hablando de ustedes y de mí y de todo creyente genuino siglos después que Ezequiel recibió esta inspiración. Y esto es algo absolutamente asombroso. Por eso la obra que es experimentada dentro del Nuevo Pacto, dentro del Nuevo Testamento, por la obra misma perfecta del Señor Jesucristo al darse a sí mismo por nuestros pecados, es una obra extraordinaria, es una obra única, es la obra del Espíritu Santo. Ahora, esa obra es aplicada por el Espíritu Santo, primero en la salvificación, la salvación, cuando Cristo nos salva, nos regenera y mora en nosotros, y de ahí en adelante esa presencia del Espíritu Santo se convierte en vital, en algo real, porque testifica que realmente, que genuinamente es un hijo de Dios. Sin el Espíritu Santo no puede haber salvación, pero tampoco hay evidencia de salvación sin el Espíritu Santo. Por eso, esta es una de las evidencias muchísimo más claras que cualquiera, porque ustedes pueden coger las otras, que leer la palabra, que tratar de amar a los demás, etcétera. Eso se puede fingir, y fingir muy bien. Eso se puede manipular, se puede adaptar.
pero el fruto del Espíritu Santo no se puede falsificar. Eso es genuino, hermano. Eso es genuino. Por eso es chistoso ver hermanos que se odian entre sí. ¿Y dónde está el fruto del Espíritu Santo? Empezando por el amor. No, no lo vemos por ningún lado. Difícilmente esa persona experimenta el fruto del Espíritu Santo, si es que fue de verdad salvo, porque puede ser que sea inmaduro, pero probablemente es que ni siquiera ha nacido de nuevo. Así que es vital. Romanos 8:15 dice, Romanos 8:15 al 17 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Por eso el Espíritu Santo es imposible que mienta. Él es Dios. Y si Dios no miente, el Espíritu Santo de Dios no tiene por qué engañar a nadie. Él testifica que de verdad somos hijos de Dios. Ahora, mucha gente tiene presunciones y voces y a veces dice, ay, Dios me dijo, Dios me habló. Y no es el Espíritu Santo de Dios, sino su propia presunción, su propia imaginación, su propia idea. Ahora, ¿qué va a decir el Espíritu Santo que sea diferente a lo que Dios inspiró en la palabra de Dios? Nada diferente. Por eso es imposible que el Espíritu Santo diga a alguien, ay, mate a esa persona. ¿Cómo? Pues va en contra de la voluntad de Dios. No puede decir algo que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando a mí me hablan acerca de que Dios me dijo, Dios me habló, yo, bueno, ¿y qué te dijo? Si eso que me dicen no está en las escrituras, hermano, yo le digo, mire, ¿sabe qué? Su Espíritu Santo es otro espíritu. Tal vez un espíritu demoníaco o algo y lo estás confundiendo, o realmente tú no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque es imposible que el Espíritu Santo primero mienta y segundo se contradiga. No puede. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, el mismo Espíritu Santo evidencia que hemos nacido por su Espíritu, por el Espíritu, para vivir por el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo de Dios nos testifica que somos nacidos del Espíritu para vivir en el Espíritu. Es que el Espíritu Santo hace todo. Es una bendición. Cuando empezamos a evaluar los papeles, los diferentes papeles de las tres personas de la Trinidad, uno queda, Dios mío, asombrado de la ignorancia tan dramática, una ignorancia dramática de la gente en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a su obra en nosotros. Realmente hay una ignorancia terrible. Y entonces siempre lo tomamos como esa fuerza, esa energía que no se ve, y entonces como no se ve, la ignoramos. Y no saben, no se dan cuenta que es la presencia, el mismo testimonio de la gloria de Dios en nosotros, es el Espíritu Santo, porque es Dios en nosotros. Así que nosotros hemos nacido del Espíritu para vivir en el Espíritu. Y esa evidencia del Espíritu Santo se explica ahí en Romanos 8. En Romanos 8, 1 y 2 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando se escribe esto,
cuando Dios a través del Espíritu Santo precisamente escribe esto, que hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo, es porque es real. Y entonces, ¿por qué seguimos esclavos del pecado, de la mentira, de la desobediencia, del incumplimiento, de la desidia, de la liviandad? Hermanos, sinceramente, no lo entiendo, no lo entiendo. Yo quiero temer que es inmadurez espiritual, porque un día vamos a ver si en realidad es porque no hay salvación real, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, y eso lo dice la palabra de Dios. Y es triste que la gente escucha y escucha y escucha y no reacciona a su realidad espiritual. Así que hay una transformación. Esto significa que hay una vez una persona regenerada, el creyente debe mostrar evidencias de una transformación espiritual. Vivirá como una nueva criatura que es, conforme al nuevo ropaje de Cristo en él. Es imposible vivir los frutos del Espíritu Santo sin antes haber dado o haber probado el fruto de la salvación del Espíritu Santo. O sea que nosotros no podemos vivir en el Espíritu sin antes nacer por el Espíritu. Eso es imposible, hermanos. En ocasiones yo he hablado con personas que profesan ser creyentes y juran y recontrajuran que fueron convertidos y salvos. Pero, hermanos, no quieren cambiar patrones pecaminosos en su vida. No quieren dejar el pecado. No quieren crecer en el conocimiento de Dios. No leen la palabra, no escuchan la palabra, no asisten los domingos a escuchar la palabra de Dios, a la comunión fraternal cristiana. No desean unirse a una iglesia local para ser cuidados y ser guiados para su madurez espiritual, para ser discipulados, etc. Así que, tristemente, esas personas están engañadas. No pueden decir que son hijos de Dios si no les nace lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que hagamos, que es lo que Dios quiere que hagamos, que está escrito en su palabra. Así que, en mi experiencia, yo creo que este es uno de los grandes problemas que enfrentan las iglesias hispanoparlantes. La gran mayoría de iglesias es la falta de conversión genuina, falta de conversión verdadera. Mucha gente llena estadios, iglesias, mega iglesias, pero sinceramente en la parte espiritual, cero. Y eso es lamentable. Uno escucha barbaridades teológicas, iglesias, mega iglesias, enseñando unas cosas realmente absurdas, basura completa, evangelios falsos, y cómo se llenan esa iglesia, y cómo la gente es manipulada sentimental y emocionalmente, almáticamente, y no se dan cuenta de su realidad espiritual. Eso es lamentable, hermano, eso es lamentable. Así que es imposible vivir en el Espíritu sin antes nacer del Espíritu. Y por eso un creyente verdadero deseará, por la misma obra del Espíritu Santo, vivir bajo los frutos del Espíritu Santo. Recuerden, hay diferencia. La obra del Espíritu Santo salvífica. El fruto del Espíritu Santo es vivencial. Es en el andar cristiano. Así que un verdadero creyente va a vivir, va a desear, va a anhelar esos frutos del Espíritu Santo. Bueno, las evidencias que hemos listado en esta lección número 11 son prueba exacta de esas evidencias de salvación que debe vivir todo creyente, pero añado algunas otras que están en la palabra de Dios.
y que se unen junto a las que ya hemos visto en esta lección. Por ejemplo, la libertad del pecado cuando somos hechos siervos de Dios. En Romanos 6, 22 y 23 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hay una libertad real, no porque dejemos de pecar, sino porque ya el pecado no nos puede dominar. Nosotros aceptamos pecar por simple voluntad propia, inmadurez, soberbia, desobediencia, lo que sea, pero tenemos toda la autoridad de Dios, el Espíritu Santo de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios y el poder del testimonio de Cristo en nosotros para decir, no, gracias, no quiero. No quiero. Hermanos, sí necesitamos hacer resoluciones. Resoluciones en las cuales nosotros debemos tomar decisiones radicales en nuestra vida. No vuelvo a mirar este canal porque este canal me hace tropezar, lo que sea. No me vuelvo a tomar una cerveza porque si era alcohólico, entonces yo no tengo problemas con alcohol, nunca lo tuve. Y me puedo tomar una cerveza libremente. Pero si tengo un hermano que es exalcohólico, yo no voy a promover el tomar delante de él para hacer un tropiezo a él. No me domina, no me subyuga, así que no importa si me la tomo o no me la tomo delante de esa persona. Cosas como esas. Ya tomar resoluciones para que de verdad seamos transformados. Y les aseguro que sí las podemos cumplir. Mucha gente no toma resoluciones en su vida es porque, ay, no, es que después quedó mal. Y entonces toman Eclesiastés 5, que no, es que cuando te acerques a Dios, cumple lo que prometes. Es mejor que no prometas y no cumplas a que prometas y no cumplas. No, hermanos, no. El compromiso con Dios es porque es Él el que hace la obra. Yo no puedo con el pecado. Cristo en mí sí. Ahora, una persona verdadera en Cristo va a ver la gloria de Dios en Cristo y por el Espíritu Santo de Dios vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Vamos a ser cada vez más perfeccionados a su imagen y semejanza. Segunda de Corintios 3, 12 al 18 dice, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, o sea, se endureció su corazón, porque hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Toda esa gente que ahorita está metida en cristianos mesiánicos, todo Antiguo Testamento y guardan el Shabbat y guardan la ley y yo no sé qué y hacen tabernáculos y iglesias. Dios mío, qué horror. Esos tienen un velo sobre su corazón. El velo está puesto sobre su corazón, dice el versículo 15 de 2 de Corintios 3. Dice el 16, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Esa libertad es real. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Esto es impresionante, pero un verdadero creyente tiene una transformación espiritual que es creciente. No va para atrás, no se devuelve, no echa para atrás,
no da 3 pasos adelante y 5 para atrás, eso no es. No, lo triste de esto es que cuando alguien se estanca en su crecimiento espiritual y va a retomar en un año, no va a arrancar del mismo estado, sino de cero. Se pierde todo eso, ¿por qué? Porque en la medida que deja de practicarse las disciplinas espirituales, todo se vuelve nulo. Es increíble cómo mucha gente le ha tocado partir, pastores y líderes, empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque se dejaron subyugar del pecado, por cualquier otro tipo de circunstancia. Así que un verdadero creyente además puede matar las obras de la carne. ¿Por qué? Por el Espíritu. Dice Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. El Espíritu Santo, su poder va a exterminar, va a aplastar. Cada vez que se manifiesta la carne, la va a aplastar. Al otro día vuelve y está viva, pero eso es continuo, es una lucha continua. Ojalá se fuera aplastada para siempre, pero desafortunadamente no es así. Fuera de eso, un verdadero creyente persevera en el sufrimiento porque tenemos esas primicias del Espíritu. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos. Está hablando de la tierra que se queja. La tierra se queja de la maldad del hombre, del daño ecológico del hombre y todo esto. Y dice, no solamente ella se queja, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, cuando ya venga el Señor Jesucristo y ya salgamos de este cuerpo de muerte. Fuera de eso, un verdadero creyente recibe los dones diferentes de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo para edificar la iglesia y participar en esa edificación. Pasajes como Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, ustedes pueden leer esa obra o evidencia de gracia del Espíritu Santo en un creyente verdadero. Fuera de eso, tenemos vida nueva en Cristo. Podemos vivir el fruto del Espíritu Santo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Gálatas 5, 22 y 23. Va a ser evidente, hermanos, va a ser evidente. Eso no se puede falsificar ni manipular. Así que, hermanos, la grandeza de la obra del Espíritu Santo no solo consiste en una lista como la de Gálatas 5, 22 y 23. Yo ya vi el amor, el gozo, está como chuleando. No, hermano. Es un gobierno real. Yo la otra vez, alguna vez en la prédica de Primera de Juan puse el ejemplo de personas que han caído de un puente de 3 pisos de alto y caen a la autopista y pasa uno de esos Transmilenios o uno de esos metrolíneas por encima y tal. Y el hombre se levanta, se sacude y sigue derecho. Eso no se puede suceder, hermano. Lo aplasta o no lo aplasta. Si no se mata en la caída, lo mata y lo remata el bus. Decir que somos hijos de Dios, pero seguimos ahí sacudiéndonos y seguimos como antes de Cristo, es que no ha nacido de nuevo. Es una mentira, hermano. Hay una transformación espiritual real. Así que si has nacido, si ustedes han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, dice Primera de Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Hermanos, hay que orar porque esa nueva vida se manifieste, se muestre esa transformación espiritual, mientras dependemos completamente de Él, para desear más a Dios, en esa evidencia de salvación. Estamos siendo llenos de su Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu.
Esta llenura del Espíritu Santo no vendrá a menos que estemos llenos de su palabra. Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Fíjense que la palabra de Cristo abunda en nuestros corazones y entonces tenemos la sabiduría, tenemos la alegría, la alabanza, los himnos, el gozo del Espíritu Santo de Dios cuando estamos llenos de su palabra, porque es fruto de su Espíritu. Qué gozo saber, hermanos, que fuimos salvados por el plan soberano de Dios en Cristo Jesús por medio de su Espíritu para ser suyos, para vivir para Él, y que toda excusa de nuestras vidas sea derrumbada, sea quitada ante esa preciosa realidad de la presencia real de Dios, del Dios Santo que mora en nosotros a través de su poder, a través de su Espíritu Santo, y que está ahora a nuestra disposición para santificarnos precisamente para Él, para vivir por Él, para Él, en Él, por Él y para Él. Primera de Pedro 1:13-16 dice, y con esto termino, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Es lo que estamos esperando. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, porque el Espíritu es santo, y si estamos en el Espíritu Santo vamos a buscar esa santidad, una transformación espiritual real. Bueno, hermanos, por tiempo paremos